Vamos a comenzar una revisión de neurología clínica. Y en esta primera clase vamos a analizar aspectos vinculados con los grandes temas cerebrovasculares, cefaleas, demencia, desmielinizantes. Para ello vamos todos a recordar, vamos a hablar de los problemas cerebrovasculares. Esto hace que sea muy importante realmente que podamos analizar algo que de repente les es difícil de recordar, como por ejemplo los territorios. En ese sentido, entonces, vamos a recordar algunas cosas de neuroanatomía. Muy por encima, no se preocupen, no los voy a torturar demasiado. Y eso nos recuerda que todos nosotros tenemos un homúnculo motor en donde los miembros inferiores, queridos colegas, se encuentran. Estas láminas nos permiten a nosotros analizar un poquito componentes importantes, como por ejemplo el homúnculo motor. Miren ustedes el hombrecito motor. ¿Dónde está su pierna del hombrecito motor? Está parado sobre el cuerpo calloso, para que nunca se olviden. El hombre motor está parado sobre el cuerpo calloso. Y luego el hombre motor se va a tirar hacia afuera. ¿Cómo se tira el hombre motor? ¿Como paracaidista o se tira como nadador? Si ustedes se fijan en el otro extremo, ¿verdad? En esta parte de acá, el hombrecito motor tiene la boca abajo. Por consiguiente, el hombre motor es un paracaidista. Se va a tirar con la cabeza hacia abajo y los brazos hacia atrás, y miren ustedes aquí, tenemos el miembro superior, ¿verdad? Entonces recuerden, el hombre motor está parado en el cuerpo calloso, luego el hombre motor se tira hacia afuera, como si fuera un paracaidista. Traducido al castellano, tenemos la boca por debajo. ¿Ok? La boca por debajo y los brazos están atrás, como ven ustedes. Detalle importante del hombrecito motor. Miren ustedes este componente importante del miembro inferior, pero es pequeño, ¿verdad? Miren ustedes toda la corteza que tenemos nosotros acá para la mano, traducido al castellano. ¿En relación con qué está la cantidad de corteza que tenemos? Con la función, porque con la pierna hacemos pocas cosas, ¿no es cierto? En cambio con la mano, la pinza ha hecho una gran diferencia evolutiva y tenemos mucha capacidad de movimiento en la mano. Entonces, aquí vamos a tener un componente muy importante de corteza y función asociadas. En el caso del miembro inferior, vamos a tener acá poca corteza, y en el caso del miembro superior, gran cantidad de corteza. ¿Ok? Vamos a suponer que yo nazco sin brazo, no tengo brazo, no hay ningún brazo para mí, he nacido con una focomielia. Y con mi pie, yo hago todo, incluido escribir. ¿Qué va a pasar con la corteza del pie? ¿Sigue siendo pequeña? La representación cortical se incrementa y la corteza del pie inmediatamente va a reclutar todo el componente de mano. Entonces, la corteza tiene plasticidad. Se imaginarán ustedes que a mi edad me quedo sin brazo y no va a haber forma, ¿verdad? Porque con los años la plasticidad neuronal disminuye. Pero en los niños pequeños y en los bebés la plasticidad está así. Lo que van a hacer ustedes, los que son pediatras, es recordar esto, porque jamás hay que tirar la esponja con el cerebro de un bebé o de un niño, porque sabemos que hay muchísima plasticidad y podemos ver al bebé o al niño en horribles condiciones, y si entramos con rehabilitación, la corteza responde en esas edades. Entonces, los que van a ser pediatras, recuerden ese detalle. Siguiente punto. Ven ustedes aquí una rayita. ¿Qué significa esta rayita? Que hay una arteria, la arteria cerebral media, que va a estar en representación de lo que es el brazo y la cara. Y por otro lado, tenemos aquí otra arteria, la cerebral anterior, que se encarga de todo lo que es el miembro inferior. Entonces, recordemos nosotros, esto es como si tuviera yo mi mano, ¿verdad? Y esta es mis dos hombrecitos. Entonces, si estos son los pies y el hombrecito está parado aquí en el centro. Y luego se tira para afuera, pero no así, se tira como paracaidista. Por consiguiente, las caras están acá y los brazos están acá. Entonces, si este es el hombre motor, yo divido. Estos dos dedos son cerebral anterior, estos dos dedos son cerebral media. Por eso la raya que ven ustedes en el centro, ¿de acuerdo? Cerebral anterior y cerebral media. Eso significa que cuando yo tengo un problema de lesión, cuando yo tengo un problema de
lesión. Les decía, cuando yo tengo un problema de lesión de la cerebral anterior, significa que voy a tener una hemiplegia a predominio crural, ¿verdad? Una hemiplegia a predominio, miren acá, hemiplegia a predominio crural, ¿verdad? Hemiplegia a predominio crural acá. Y cuando yo tengo una lesión de la cerebral media, voy a tener una hemiplegia a predominio facio-braquial. Pero estoy en la corteza, ¿qué más me falta? ¿Qué tiene la corteza por excelencia? ¿Funciones? ¿Funciones? ¿Por qué están ustedes acá día domingo aguantando neuro? Porque tienen un buen lóbulo prefrontal, funciones superiores, ¿verdad? Función ejecutiva, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes, siempre que hablemos de corteza, tenemos la cerebral anterior, síndrome prefrontal, disfunción ejecutiva. Y la cerebral media, miren la importancia de ver el lado, ¿no es cierto? Porque el lado derecho viene, la hemiplegia derecha viene con afasia y la hemiplegia izquierda viene con hemiasomatognosia, ¿cierto? ¿Qué hemisferio es dominante para el lenguaje? Hemisferio dominante para el lenguaje, nosotras las mujeres somos hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Es por eso esto de acá, colegas, miren ustedes esto de acá. La hemiplegia es derecha porque es el hemisferio izquierdo y es por eso que hay afasia, ¿verdad? Es por eso que hay afasia. Entonces recuerden siempre cosas que nunca hay que olvidar. La vía piramidal nunca se deben olvidar. Tienen que saberse la vía piramidal hasta que pasemos a mejor vida. Y tienen que saber que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. ¿Ok? Esas son cosas que jamás deben olvidar, no importa la especialidad que tengan. Entonces, hemiplegia derecha va con afasia y hemiplegia izquierda va con hemiasomatognosia y estas hemiplegias van a ser a predominio facio-braquial, a predominio facio-braquial. Muy bien. Problema de la cerebral anterior, hemiplegia a predominio crural y síndrome disejecutivo o prefrontal. Hemiplegia a nivel de la cerebral media, hay diferencias, porque hay dominancia hemisférica. Siempre va a ser una hemiplegia facio-braquial, pero va a ser una hemiplegia facio-braquial con afasia, hemiplegia facio-braquial con hemiasomatognosia, según el hemisferio que esté afectado. Todos estos fascículos, estos axones, bajan y bajan y bajan. ¿Dónde convergen todos ellos? Miren en la parte más baja, este espacio, este desfiladero que vamos a encontrar entre el núcleo lenticular y el tálamo. ¿Se dan cuenta? Este desfiladero estrecho. Como si fuera mi muñeca, todos mis dedos convergen en mi muñeca. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un desfiladero importante. Y miren, todo aquí está ordenado. ¿Ok? Todo está bien ordenadito. Todo esto está en orden. Pero uno detrás de otro. En la parte alta yo tengo una arteria y tengo otra arteria. En la parte baja, no. En la parte baja son solo ramas perforantes de la cerebral media, ¿ok? Ramas perforantes. Entonces aquí no hay forma de que haya facio-braquial o crural. No hay manera. Aquí todo va a ser total y proporcional. ¿Ok? ¿Ustedes tienen alguna función superior ahí abajo? Asumo que ninguna, ¿verdad? Porque si no, no serían médicos. Ok, entonces ninguno de nosotros tiene ninguna función superior ahí, nos olvidamos de la historia de las funciones superiores. Y si yo les pregunto antes de salir al break, a ver queridos, ¿qué tipo de hemiplegia quieren tener? ¿Una hemiplegia cortical o una hemiplegia capsular? El abogado que nos ha salvado la vida en el Ministerio de Salud, en el Ministerio del Interior, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, un venerable caballero de no sé cuántos miles de años, con una hemiplegia capsular. Con la hemiplegia capsular, patita chueca, yo subo, camino arrastrando mi patita y les dicto la clase. Y ustedes me preguntan y les contesto lo que sea. En cambio, con una hemiplegia arriba, a ver que yo les conteste algo. Uno pierde brillo intelectual, puede ser que no tenga afasia, ¿verdad?
que sea del otro lado, pero pierdo parte de mi capacidad intelectual. Entonces recuerden, las hemiplegias capsulares son motoras puras. Sujeto que tuvo una hemiplegia capsular y ganó premio Nobel, Pasteur. Queridos colegas, Pasteur tuvo una hemiplegia capsular. Y miren todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes esa trascendencia. En el costado inferior derecho de ustedes, aquí estamos observando esta lámina, miren ustedes esta lámina, para que recuerden la cerebral anterior, para que recuerden la cerebral media y para que recuerden las ramas perforantes o profundas de la cerebral media, ¿ok? Y se dan cuenta cómo se superpone esto con el hombre motor. Ahora bien, aquí están, para que todos recordemos, por ejemplo, en la cara externa, todo el componente de la cerebral media. Y cuando hay afasia, a veces uno se pregunta, ¿no es cierto? Uno dice, ¿por qué hay pacientes que pierden totalmente el lenguaje? Porque hay pacientes que solamente pierden el componente de expresión y el componente de interpretación. Y si se fijan acá, miren, hay una ramita superior que va a la parte motora, y hay una ramita inferior que va a la parte temporal, la parte sensitiva del lenguaje. El lenguaje, vamos nosotros a percibirlo aquí, y es la rama inferior. Por eso depende, si se me tapa acá, tengo afasia global, y si se me tapa acá, tengo afasia de Wernicke, y si se me tapa acá, tengo afasia de Broca. ¿Ok? Entonces se dan cuenta lo importante de tener algunos conceptos. No tienen que saberse todas las ramas, pero sí esos conceptos son importantes porque nos ayudan a ver esto. Y miren el límite, colegas. Miren, en la parte de acá casi no llega, y todo este borde, toda esta zona de acá, todo esto va a corresponder en realidad a la cerebral anterior, ¿verdad? La cerebral anterior. Y por supuesto, la parte media, ¿ok? La parte medial. Miren en la ramita, en la partecita de abajo, aquí tienen ustedes la cerebral anterior, y miren cómo la cerebral anterior se organiza para irrigar toda la cara interna, y aquí están los dos hombrecitos, porque en realidad les hablo del motor. Imagínense sensitivo igualito, ¿ok? En paralelo vamos a tener, miren aquí arriba, el hombrecito motor y el hombrecito sensitivo, ¿cierto? Ok, entonces los dos hombrecitos están uno en paralelo al otro, ¿verdad? Uno en paralelo al otro. Y de paso, aquí nos han puesto en la parte de abajo, la cara interna, la cerebral posterior, ¿ok? Toda el área visual está irrigada por la cerebral posterior. Cuando uno piensa en este territorio de la cerebral posterior, ¿habrá algo motor, colegas? ¿Qué piensan? Esta es la cerebral posterior, esto de acá, ¿ok? Esto es la cerebral posterior. ¿Habrá algo motor? ¿Qué es lo que predomina? Busquen lo visual. Cuando buscan lo visual, piensan en la cerebral posterior. Y cuando buscan ustedes lo motor y lo sensitivo, piensan ustedes en la cerebral anterior, la cerebral media, según sea la distribución. ¿Ok? Entonces es bien importante recordar que la cerebral, el tip para los problemas de cerebral posterior es ver visión. El tip para cerebral anterior y media, ver distribución. Y por supuesto una función superior. Distribución facio-braquial, distribución crural y una función superior. ¿Ok? Dicho lo cual, hay un pequeño y espantoso problema que se llama síndrome alterno, porque luego de que se han juntado todo en mi muñeca, que es la cápsula interna, va a bajar todo por el tronco, ¿verdad? Y va a decusar, ¿dónde decusa? ¿Dónde está la decusación? ¿Dónde está la decusación? En la unión entre el bulbo y la médula espinal, ¿cierto? Bulbo y médula espinal. ¿Se acuerdan que en neuroanatomía, siglos atrás, ustedes separaban la línea media y el docente les mostraba, el jefe de prácticas les mostraba las fibras que decusaban? Es una decusación inmensa, es una decusación totalmente visible, ¿ok? Entonces, todo está muy bien en la corteza.
hemiplegia faciobraquial, hemiplegia crural. Se juntan todos, hemiplegia total y proporcional sin función superior. Y sigue bajando mi brazo por todo el tronco. Luego va a decusar, pero estamos en el tronco. Entonces, en el tronco se van a armar los famosísimos síndromes alternos. Hay cosas que yo les digo en el examen que ustedes no necesariamente pueden pelear, ¿verdad? Cuando les hablo, por ejemplo, de los mecanismos de acción de los anticonvulsivantes, en el examen preguntan mecanismos alternativos, 4 o 5 mecanismos para cada anticonvulsivante, muy difícil es pelear eso. Les explico también. En la parte de la mecánica de la contracción muscular hay ciertas cosas que también los tipos de contracción, ni pelearlo porque es complicadísimo y hay que estudiarlo y toma semanas aprenderse eso. Cuando hablamos de neuro, uno de los aspectos a recordar que es realmente difícil es este de acá, el síndrome alterno. ¿Okay? Les voy a explicar cómo se produce el síndrome alterno, les voy a explicar algunos tips para que traten de orientarse y les he puesto acá, simplemente para efectos de conocimiento, todo el componente de epónimos, el nivel aproximado y el nervio craneal. Pero esto, colegas, es referencial. Yo les sugeriría tener mucho cuidado, mucha información que guardar ahí, y si ustedes en el examen y con el estrés se enredan con toda la neuroanatomía que nos ponen, tenemos un problema grave, ¿ok? Se van a enredar. Entonces, ciertos tips sencillos que todos tenemos que recordar de cómo se fabrica el síndrome alterno. Como su nombre lo indica ahí, vemos que el síndrome alterno tiene en el lado de la lesión un nervio craneal y en el lado opuesto una hemiplegia. Entonces esos son los dos temas que hay que guardar. Vamos a asumir nosotros que esta es la lesión y voy a colocar la lesión a la altura de mi ojo izquierdo, es decir, mi mesencéfalo. Entonces aquí va a estar la lesión. Nos orientamos primero, las vías motoras, ¿verdad, colegas? Mi homúnculo de este lado, mi homúnculo de este lado, se juntan en mi muñeca, bajan por todo el tronco, se cruzan entre el bulbo y la médula y bajan por toda la médula buscando, ¿qué neurona? La segunda neurona de la motricidad. La primera y la segunda, aunque estén en fase REM del sueño, tienen que saberlas decir. Y tienen que saberse los síndromes de primera y segunda neurona. ¿De acuerdo? Eso impajaritable para dar examen. ¿Ok? Ya saben, en REM tienen que decirlos, automático. ¿Ok? Luego, ¿cómo salen los nervios craneales? Plin, 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 plin. Salen en el mismo lado, ¿cierto? Ok. Tenemos nervios craneales en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo. Y sobre todo nos guiamos por los límites, ¿verdad? Porque tienden a salir en los surcos, la gran mayoría de ellos. Entonces, queridos colegas, acá tenemos la lesión en mi mesencéfalo. De este lado está bien. Vía motora de este lado. Viene así, se junta, baja por el costadito. ¿Puede pasar? Sí está pasando porque es el otro lado, ¿verdad? La lesión está acá. Entonces pasa por el lado derecho de mi mesencéfalo, baja hasta mi bulbo, cruza al otro lado, baja a la columna médula cervical y encontró las motoneuronas de mi brazo. Mi brazo está muy bien, miren, está sosteniendo la lesión. ¿Ok? Siguiente detalle, vía piramidal de este lado. Viene el hombrecito motor, se junta en la cápsula, baja, ¿puede pasar? No puede pasar. ¿Dónde iba esa vía? Por consiguiente, yo voy a estar así, ¿cierto? Voy a tener esta hemiplegia. Muy bien, aquí está la hemiplegia. A continuación, nervio craneal. Lo único que puedo imitar es la tosis palpebral. Así vamos a hablar del tercero. Entonces voy a imitar la tosis palpebral. Tercero acá. ¿Tiene algún problema? Está fuera de la lesión. Mi ojo está bien abierto. Tercero acá, está la lesión. Cuando saque el aparato ¿cómo va a estar mi párpado? Caído. Entonces yo tengo un síndrome alterno. Hemiplegia en el lado derecho, nervio craneal del mismo lado. Contralateral hemiplegia, nervio craneal del mismo lado, ipsilateral. Detalle importante. Cuando vean el enredo del síndrome alterno, ustedes respiran hondo, cuentan hasta 3000 y lo primero que van a ubicar es la hemiplegia. Porque la hemiplegia, ¿qué les dice?
helado. Entonces no se enreden, porque si los quieren hacer caer les ponen de todo. La hemiplegia da helado. En neuro, buscar lo motor es lo más seguro, porque lo motor primera neurona, lo motor segunda neurona y la vía motora no hay pierde. Tiene reglas precisas que no van a cambiar y no los van a agarrar con eso, ¿ok? Entonces tienen que saberse eso. Segundo asunto, el síndrome alterno es recontraenredado. Hay como 20 y tantos síndromes alternos, yo les he puesto los más clásicos, pero si quieren agarrarlos, ahí los agarran en fa. Entonces, la parte motora les da helado y ustedes van a tratar de ubicar el origen aparente del nervio. No es exacto. No es exacto, pero por lo menos les permite pelear el nivel, porque el nervio craneal les da el nivel. ¿Quién sale en el mesencéfalo? En el surco entre el mesencéfalo y la protuberancia, los dos terceros, ¿no es cierto? Por delante. Y de atrás viene el cuarto. Entonces ya ustedes saben, tercero y cuarto es el surco entre el mesencéfalo y la protuberancia. La protuberancia tiene fibras horizontales, ¿cierto? Y es bien protuberante. ¿Cuál es el nervio craneal grueso, grande, que sale atravesando esas fibras? Bien gordito. El quinto, porque es lógico, ¿no? Estamos 3, 4, y ahora viene, no hay pierde, 5. Entonces, el quinto motor, ¿ok? Sale de frente. Luego de eso vamos al surco entre la protuberancia y el bulbo. Ahí hay un montón. ¿Cuáles son? Orden. 6, 7, y en la esquinita, en el ángulo punto cerebeloso, ¿el 8 qué es? ¿Es un hito o es 2? 2. El 8 que es doble, recuerden que es cócleo vestibular o vestíbulo coclear, como quieran ustedes. El 8 en nosotros se ha unido, en otras especies está por separado y hay 13. ¿Ok? En nosotros se ha unido. Entonces, el 8. ¿Ok? Estamos en la esquina. ¿La naturaleza se va a regresar al medio perdiendo tiempo? No, está en la esquina. Entonces tienen que ver todos los del bulbo. 9, 10 y 11. ¿Ok? Por el costado. 9, 10 y 11. El 11 entra con las justas. Es el único nervio craneal que tiene varias raíces a nivel cervical. El 11 tiene origen cervical en parte. ¿Ok? Estamos muy abajo, ya no entra. Ahora sí a la naturaleza no le queda más remedio que irse hacia adelante para poner el 12. Entonces recuerden, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 que es doble, 9, 10, 11 que inclusive toma algunos segmentos cervicales y 12 que viene adelante. Entonces, el nervio craneal que les pongan les va a decir el nivel. Y la vía piramidal que les pongan, el lado, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden. Preciso no es. Hay algún síndrome por ahí, por ejemplo, el sexto, que está aquí abajito saliendo, tiene un asa que sube hasta la protuberancia. ¿Ok? O sea, exacto no va a ser. Y hay algunos síndromes muy laterales, por ejemplo, en la protuberancia, que no tienen vía motora. Pero ya pues eso es hasta qué punto quieren hacerlos caer, ¿no es cierto? Pero por lo menos con eso tienen ustedes para pelear el lado y el nivel aproximadamente. No se dejen enredar porque la oliva, el lemnisco medio y todas esas cosas estrambóticas, ¿de acuerdo? Vayan a lo seguro, a lo que no cambia. Y recuerden, la vía motora no cambia, y hasta cierto punto les ayuda para ver el nivel, todo lo que corresponde a el componente de los nervios craneales, ¿ok? Entonces, síndrome alterno. Aquí estamos viendo un síndrome alterno, miren ustedes, el Weber, el pedúnculo cerebral izquierdo, que va a dar parálisis oculomotora de ese mismo lado, va a dar un tercero, y va a dar una hemiplegia del otro lado. O sea, más o menos por acá debe andar el tercero, que está tomado en parte, y esta parte de acá es la vía motora. ¿Ok? Entonces miren ustedes, es interesante los síndromes alternos porque son un reto. ¿Ok? Si alguno de ustedes va a ser neurólogo o neurocirujano, ya puede empezar a revisar un poquito estas cosas.
Ahora, vamos a la parte ya clínica, habiendo hecho esta revisión. Vamos a ver los problemas de tipo cerebrovasculares y empezamos por lo isquémico. Y recuerden, el mundo, muchas cosas han cambiado en la parte isquémica, sobre todo tiempos que les voy a mencionar ahora y que son recientes y que tienen que estar preparados porque no sabemos cómo les van a preguntar con los tiempos anteriores o con los tiempos de este año, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes, en primer lugar, esto está igual. La parte isquémica y la parte hemorrágica no ha cambiado. Gracias a Dios, lo hemorrágico sigue siendo menos, ¿ok? Lo hemorrágico sigue siendo menos, porque lo hemorrágico tiene más mortalidad, lo hemorrágico tiene más crisis convulsivas, ¿ok? Entonces, yo prefiero tener algo isquémico en medio de todo. Todo en la vida no es bueno o malo, ¿verdad? Lo hemorrágico, si sobrevivo, hay chance de que algunas neuronas se hayan salvado en medio del hematoma, ¿ok? Y puedo tener un poquito mejor de pronóstico, un poquito mejor pronóstico. En cambio, en lo isquémico, se tapó el vaso, detrás del vaso se murió, y se murió todito, ¿ok? En la hemorragia, la sangre se mezcla con las neuronas y hace mucho daño ciertamente, pero algunas pueden recuperarse. En cambio, en lo isquémico, ahí sí, recuerden ustedes, ya fue. ¿Ok? Detalle importante, y esto lo van a ver ustedes por generación. La generación de ustedes va a ver cómo el componente cerebrovascular va a dejar de ser la tercera causa, y les apuesto que va a ser la segunda y luego la primera. En el Perú ya es la segunda, ¿ok? A nivel mundial, causa de muerte. ¿Ok? Entonces están que se pelean, porque el corazón y el cerebro van juntos. De tal manera que ustedes van a ver cómo cada vez nos vamos a ir salvando más de la parte cardíaca, pero en la parte del sistema nervioso, como hay que empezar a cuidarse desde la edad que tienen ustedes, estamos todavía en un problema importante. Y la discapacidad es todo un asunto importante, deja mucha secuela. Recuerden que 2/3 de los casos prácticamente están en Latinoamérica y el Caribe. Y eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿qué hay que hacer para no tener un problema cerebrovascular? Controlar, hipertensión, ¿qué más? Diabetes y dislipidemias, ¿no es cierto? Ok, y como nosotros comemos rico y no hacemos mucho caso, porque el lóbulo prefrontal no está muy bien desarrollado en nuestro país, resulta que tenemos un montón de problemas de discapacidad largo tiempo. Y miren lo que está pasando en el mundo. O sea que, colegas, ya saben ustedes, están en riesgo dentro de unos años. Ustedes. Como yo me he cuidado, felizmente pasó piola. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes cómo está bajando la edad. Esto, cuando yo empecé la residencia, no era así. Los problemas cerebrovasculares eran de gente mayor. Punto. En cambio, ahora sí estamos teniendo todo un problema de gente joven. Hay una serie de factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Hay factores de riesgo que igual, ya fuimos. Pero hay factores de riesgo que podríamos intervenir, ¿verdad? Por consiguiente, los no modificables, de lejos, por más de que yo me cuide, con el paso de los años, mis vasos sanguíneos endotelios se vuelve irregular, ¿no es cierto? Simplemente por la calidad de proteínas que uno va fabricando, ya van cambiando, ya no son tan perfectas como eran antes, porque uno se cuida, pero de todas maneras la edad sigue siendo el factor más importante. Algunos grupos étnicos, por ejemplo, los afrodescendientes, no es muy seguro por qué. Algunos dicen que es porque los problemas de hipertensión son muy difíciles de manejar, otros hablan de la función renal y otros hablan directamente del sistema nervioso. El hecho real es que en los afrodescendientes tenemos un problema de mayor riesgo de problema cerebrovascular. Los hombres, una vez me preguntaron por qué los hombres hacían más Guillain-Barré en una de las entrevistas que hice, ¿no? Y lo único que se me ocurrió decir es porque son más frágiles, ¿no? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, algo debe pasar con los caballeros que también aquí están llevando la cabecera. Pero lamento informar a las damas aquí presentes que no se rían demasiado, porque en estadísticas y a lo largo de las décadas, las mujeres estamos subiendo cada vez más, porque la mujer trabaja, la mujer también, las mujeres médicos acá igualito hacen guardia, igualitos se estresan y encima tienen la casa de por medio, ¿verdad? Entonces, ojo, porque ahí estamos. Y luego la parte genética. Ustedes saben que la genética está de moda. ¿Qué dicen los pacientes ahora?
¿Yo tendré el mismo riesgo que mi papá? Así es, y luego yo diagnostico Alzheimer y se me aparecen los 5 hijos, ¿verdad? Pensando que es hereditario. Entonces, hay que recordar algunas cosas importantes. Si yo tengo un familiar de primer grado con un problema cerebrovascular, mi riesgo aumenta, pero esta es una entidad multifactorial. Traducido al castellano, hay otros factores que compartimos en la familia. Comemos rico en la familia, tomamos bien en la familia, no hacemos ejercicio en familia. Entonces, es una entidad multifactorial. Por eso, la historia familiar sí es importante, colegas. Pero recuerden ustedes, hay un poco más de riesgo si mi papá o mi mamá ha tenido una hemiplegia, pero eso puede ser compensado por los asuntos ambientales. Entonces, hay un riesgo. Probablemente hay genes de hipertensión, de dislipidemia, de diabetes, no es decir, solamente genes de riesgo, ¿ok? Pero otra historia es, queridos colegas, con las entidades monogénicas, que es un gen de riesgo, son genes normales que todos los seres humanos tenemos, que hace que controlemos mejor o peor nuestra presión arterial, que hace que tengamos un endotelio mejor o peor, que hace que tengamos un metabolismo mejor o peor. Pero en las entidades monogénicas, aquí la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque es un gen mutado, cambiado, que determina que tenga enfermedad. Entonces, esto es determinante, ¿ok? Y el que hereda el gen del cadacil va a ser un infarto de corazón o un infarto cerebral tempranamente en la vida y va a ser varios. Es más, el que tiene MELAS va a tener cuadros de tipo cerebrovascular a repetición. El que tiene Fabry va a tener trombosis centrales, periféricas. El que tiene estas entidades monogénicas tiene la enfermedad. Nosotros estaríamos en todo caso en la parte de historia familiar, ¿verdad? En la parte de historia familiar y el componente ambiental. Los factores modificables, ya saben ustedes, en primer lugar, la parte vascular, lógicamente, y aquí tenemos la hipertensión. Miren el asunto con hipertensión. Cuádruple riesgo, cuádruple. Diabetes da riesgo, pero diabetes, ¿qué me da? Secuela, las secuelas más grandes, porque en diabetes se dañan tanto los vasos que las colaterales que disminuyen el tamaño del infarto no se abren, que están dañadas. Por consiguiente, el tejido infartado es más grande. La hipertensión es más frecuente, pero la diabetes da más riesgo. Contribuyen la dislipidemia, contribuyen el embolismo de diferentes tipos y, queridos colegas, tener una isquemia transitoria es casi lo que dijo este sujeto de Crónica de una muerte anunciada. ¿Ok? En 3 meses, 10% de infarto de corazón o infarto cerebral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pescar a todos los que hacen una isquemia transitoria. ¿Qué sucede con alguien con isquemia transitoria en emergencia? Ustedes hacen bastantes guardias. ¿Qué le dicen? Vaya a su casa, ya pasó, todo está muy bien, no tiene nada, y saque su cita con el neurólogo. O saque su cita con el cardiólogo, mejor todavía que con el neurólogo, ¿verdad? Ok, ¿y cuándo le dan la cita? 3, 4 meses, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes esto de las isquemias transitorias. Ahora estamos todos intentando rescatar a los pacientes con isquemia transitoria porque es crónica de una muerte anunciada. Por supuesto, ninguno de ustedes fuma. Y por supuesto, toman moderadamente, porque un poquito de alcohol nos puede ayudar. Un poquito, ¿ok? No estoy hablando yo de un vaso, sino de un vaso. ¿Okay? Entonces recuerden ustedes que el alcohol nos puede ayudar en cierto nivel como antioxidante, pero más que eso nos genera más bien problemas. La parte de sobrepeso y la parte de inactividad. Y por supuesto el mundo ha cambiado. Recuerden, colegas, los marcadores. ¿Alguno de ustedes le ha pedido homocisteína a algún adulto mayor? Vámosle pidiendo. La homocisteína elevada determina irregularidad de endotelio. A todos mis pacientes mayores, y en realidad a partir de los 50 años, les estoy pidiendo marcadores como homocisteína, fibrinógeno, anticardiolipina se solicita según el caso, pero ustedes pueden pedir marcadores de inflamación, por ejemplo, velocidad de sedimentación, PCR, marcadores de inflamación junto con el fibrinógeno. Y por supuesto,
todo lo que acompaña al folato, Tener la vitamina B12 baja es todo un problema. Y no solamente nos previene lo circulatorio, sino también el Alzheimer. Ahora el mundo está yendo a la prevención, porque el Ministerio ha cerrado la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud. Vamos ahora a ver algunos tipos. El tipo más frecuente es el componente embólico. Y dentro de la embolia, ya saben ustedes, FA. Ahora se puede hacer un seguimiento de ritmo cardíaco hasta un mes. Y si ustedes hacen electrocardiograma a un cerebro vascular que les ha llegado y encuentran FA, bingo. Pero hay cerebrovasculares que llegan y no encontramos causa. Ese grupo que no encontramos causa, les hacemos por telemetría seguimiento de su ritmo durante una semana o un mes, como hacen en el extranjero, y ¿qué vamos a encontrar? Que FA se lleva la palma. ¿Ok? Entonces miren la importancia de encontrar FA. Y nosotros tenemos solo 3 equipos para hacer el seguimiento de ritmo cardíaco en el instituto, imagínense. ¿Ok? Somos un centro de referencia para problemas de tipo cerebrovascular. A continuación, por supuesto, las mezclas aterotrombóticas, los lacunares y un montón de cosas. Aquí está lo que les marcaba acerca de aquellas personas que no sabemos qué tienen, no encontramos nada, no hay ningún factor y al final, FA. Un poquito para que podamos nosotros comparar, embolismo versus trombosis, ¿ok? Los pacientes con embolismos tienen muy frecuentemente isquemias transitorias, mientras que los pacientes con trombosis tienen, pero no tanto. Recuerden ustedes que por su propio mecanismo el embolismo es brusco. Esto de acá, la trombosis, puede ser brusca. ¿Por qué puede ser brusca? Porque existe tromboembolias, ¿verdad? Se ha ido trombosando y se enclava un émbolo, ¿ok? Pero lo más frecuente es que se vaya instalando en unos cuantos minutos, a veces en 1 o 2 horas, ¿ok? Entonces recuerden ustedes la diferencia en instalación. Lógicamente, en la embolia depende del vasito. Los embolismos, como no son demasiado grandes, tienden a tapar, los émbolos, tienden a tapar vasitos que son pequeños y vasitos medianos. En cambio aquí tenemos el problema de las grandes arterias, ¿ok? Aquí se tapan troncos, se van cerrando troncos y tenemos no una ramita de la cerebral media, toda la cerebral media. ¿Ok? Entonces aquí es donde vemos la mayor parte de los hemipléjicos y aquí es donde vemos en los embolismos los pacientes que tienen déficits un poco más reducidos. ¿Ok? Por eso miren, los déficits que ven ustedes acá son bien focales. ¿Ok? Por ejemplo, hay gente que tiene la mano únicamente y no todo el miembro superior. En cambio aquí es todo el territorio que hemos mencionado, la cerebral anterior, la cerebral media. Recuerden ustedes que en ambos casos vamos a encontrar la tomografía normal, porque cuando recién se instala la isquemia, no vemos mayor cosa, ¿verdad? Ustedes piden tomografía de emergencia a los pacientes que llegan hemipléjicos, ¿verdad? 2 cosas habrán visto. ¿Se ve el infarto negro? ¿Oscuro? No, ¿verdad? Segundo detalle, el que instala la hemiplegia, ¿llega con la postura típica, colegas? ¿Llega así, bien, dedo escondido, pegado al cuerpo, la piernita para adentro, así llega? ¿Cómo llega? Entonces, recuerden, una cosa es todo lo clásico después, y otra cosa es cómo llega. Llega, por así decirlo, en shock cortical, ¿no es cierto?, en hipotonía, ¿ok? Y la otra cosa es la lesión isquémica como tal, como hipodensidad, todavía no se ven signos sutiles que les voy a mostrar en un momento, ¿ok? Y la lógica ya nos dice que cuando yo tengo un émbolo, la posibilidad de recurrencia es muchísimo mayor. En cambio, la trombosis depende de cómo estén los otros vasos. A veces es un solo vaso, a veces son varios, depende, ¿ok? Ahí tienen varias cosas para reflexionar. Y acá vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo,
Aquí estamos viendo lo que es la letra A. ¿Qué van a buscar ustedes en la letra A? ¿Ven hipodensidad? ¿Ven mancha negra acá? No, ¿verdad? Si nosotros miramos aquí, vamos a ver acá. Miren esa densidad. No hay pierde, ¿verdad? Pero esto tiene más de 72 horas. En cambio, ustedes ven esto de acá, y en realidad es el momento en el que el paciente llega, ¿ok? Y no vemos la hipodensidad. Miren la ínsula acá, colegas. La ínsula, ¿recuerdan? La parte de la corteza que está escondida. Ustedes separan los labios de Silvio y en el fondo ven corteza, ¿verdad? Ok, eso es lo que estamos viendo acá. Pero miren acá, colegas. ¿Ven claramente la ínsula? Si miramos bien y en un tomógrafo que por lo menos tenga 64 cortes, que son la mayoría de los tomógrafos, dicho sea de paso, van ustedes a poder ver esta sutil diferencia. Miren la corteza acá. Se dan cuenta que hay una rayita blanca, ¿verdad? Y en la mayor parte de lugares se logra ver esa pequeña rayita blanca. ¿Ok? Miren ustedes este lado. ¿Se ve así clarito como vemos acá o está medio borrado? Está medio borrado. Entonces, este es el signo de la franja insular y el edema estamos viendo nosotros acá. Hay algo de edema, aunque no veamos todavía hipodensidad. Y si nosotros ponemos contraste, miren ustedes las arterias cómo se dibujan. Y sin embargo aquí está cortado, ¿verdad? Y ahora estamos haciendo y estamos difundiendo, tenemos un programa para tratar de hacer trombolisis a los pacientes cerebrovasculares y estamos difundiendo este programa en otros establecimientos. Y miren ustedes esta imagen, que es una imagen de perfusión, es una imagen de perfusión por tomografía, colegas, por tomografía. Lo cual es una gran cosa, ¿verdad? Porque es rapidísimo de hacer. Entonces los tomógrafos tienen software para hacer una prueba de perfusión. Y miren, no en la parte alta no vemos mucho, pero en la parte baja ya vemos la isquemia. ¿Ok? Entonces, esto nos permite rápidamente saber si estamos en un caso de isquemia transitoria o estamos en un caso de verdaderamente una zona que se está en riesgo de infartarse. Porque el tiempo para hacer una tomografía, el tiempo donde la persona hace el problema y llega al establecimiento debiera ser 20 a 30 minutos. El tiempo para la tomografía debiera ser 20 minutos. Y luego aplicar el trombolítico. Eso es lo que debiera hacer. ¿Ok? Tiempo de puerta a puerta y tiempo de puerta a trombolisis. Eso es lo que debiéramos tener. Entonces, es un poco difícil saber en un tiempo tan corto si esto de acá, que ya es una zona infartada, no vaya a ser clínicamente una isquemia transitoria nada más, ¿verdad? Y le estamos midiendo un trombolítico a alguien que se va a destapar solito. ¿Ok? Entonces, es muy importante que veamos todos estos detalles. Y recuerden ustedes, aquí se los he puesto ya en colores, ¿ok? Miren ustedes, así se ve, esto es lo que uno ve. Miren la zona que está empezando a sufrir, miren ustedes cómo va haciéndose cada vez más claro, y esto ya es el infarto. Aquí ya tenemos un infarto, ¿ok? Miren, aquí todavía podemos rescatar tejido. Esto es la isquemia. Entonces, la idea es que nosotros encontremos al paciente en estos estadios. Acá no vemos mucho sufrimiento, apenas un poquito. Por consiguiente, aquí debiera ser donde yo aplico el trombolítico y rescato a la persona, ¿ok? Y rescato a la persona. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Miren esta imagen, colegas, luego de 72 horas. Y se dan cuenta que hay una diferencia entre esta imagen y esta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay más. Lo pongo por acá arriba. Miren cómo se desplaza la línea media. Aquí ya está en parte desplazada, pero miren acá. ¿Ok? Entonces, recuerden esta imagen hipodensa. Ocurre luego de 72 horas. ¿Ok? ¿Qué es lo que empleamos nosotros? De preferencia, solución salina.
¿Por qué? Porque el exceso de glucosa genera más daño isquémico, nos protegemos, y es por eso que nuestro paciente, no es que lo querramos torturar, está en NPO, ¿ok? Está en NPO, ¿ok? Recuerden también, miren esta cifra, colegas. Este es para el paciente que no va a ir a trombolisis, ojo, que no va a ir a trombolisis por algún motivo, ¿ok? ¿Por qué está más alto de lo pensado? Y con cifras que me asustan, ¿verdad? Porque estas cifras asustan. ¿Por qué creen? Este territorio está infartado y este territorio está sufriendo por el edema, ¿verdad? Necesito más presión de perfusión, ¿ok? Recuerden ustedes que corregimos ya las presiones muy altas porque necesito más perfusión. Hay más edema arriba, no entra el flujo sanguíneo. Entonces necesito mayor cantidad de perfusión, ¿de acuerdo? Por eso es que me tomo cierta libertad. Pero siempre decidimos así, esto está en rojo. ¿Por qué? Porque hay gente con insuficiencia cardíaca. No va a resistir esa presión, ¿de acuerdo? Hay gente que puede tener disección aórtica y de ahí partir los émbolos. Hay gente que puede tener el infarto de miocardio y por la motricidad normal de la pared está embolizando. Hay gente que tiene insuficiencia renal. En fin, cada uno de ustedes toma una decisión de acuerdo al paciente y ve si el paciente podría tolerar esta presión tan alta, si no hay que corregirlo antes. O sea, en principio, si todo está bien, nos podemos permitir hipertensión para que el flujo llegue mejor a un cerebro hinchado, ¿ok? Miren los valores de glucosa. Miren la temperatura. La temperatura es consumo metabólico, por consiguiente, más daño, ¿ok? ¿Para qué usamos la atorvastatina? ¿Para bajar el colesterol? No, pues eso es antes o después, ¿ok? Usamos la atorvastatina porque tiene un efecto antiinflamatorio sobre la pared del vaso sanguíneo. Entonces, tenga o no tenga problemas de colesterol, le pongo atorvastatina porque me permite manejar el endotelio, ¿ok? Y ahí también la decisión que tenemos que tener en cuenta es esta, ¿ok? Para el paciente que está con su problema cerebrovascular, tengo que decidir de acuerdo a lo que voy intuyendo, aspirina, clopidogrel, anticoagulantes, de acuerdo a lo que yo vaya intuyendo, de acuerdo a lo que voy viendo del caso. Por ejemplo, si está en FA, ya sé que tengo que intentar luego de por lo menos una semanita darle anticoagulación de algún tipo según sea el caso, ya sea warfarina, los nuevos anticoagulantes y por supuesto todas las otras cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, que es el A, B, C hasta la Z, ¿verdad? Ahora, hemos hablado del componente de tipo embólico. Recuerden ustedes un detalle, el cerebro es blanco del 40% de las embolias y lógicamente FA es el primer punto, ¿ok? Si tuviéramos control de electrocardiograma, una parte de las FA nos daríamos cuenta. Si las personas mayores hicieran ecocardio y hicieran Doppler de carótidas y vertebrales, de acuerdo a su patología una vez al año o cada 5 años o como sea, detectaríamos todo esto, ¿verdad? Por consiguiente, aquí es muy importante el componente de prevención y promoción de la salud. Y recuerden que los problemas isquémicos previos son hiperfrecuentes cuando estamos hablando de embolismo. Y lo que es más difícil todavía es lo que está marcado en rojo, tendencia a la transformación hemorrágica. Aquí tenemos, a ver, dígame de qué territorio es esto. ¿Cuál cerebral es? La cerebral anterior, la cerebral media, la posterior, ¿verdad? La posterior. ¿Y este paciente tendría hemiplegia? Este tiene ¿verdad? En cambio este de acá, no. Este paciente tiene sobre todo un problema de campos visuales, ¿verdad? Ok, miren este infarto. Tiene dos partes, esta que es negra o hipodensa y esta que es blanca o hiperdensa. Esto de acá es el tejido infartado, esto de acá es sangre, ¿ok? Se está transformando en hemorragia, se ha abierto
la barrera y está entrando sangre al parénquima. ¿Cuál está más grave? Este de acá, vamos a suponer que sea la cerebral media. ¿Este de acá o este de acá? Sangre. Es edema, trastorno de conciencia, cefalea, crisis convulsiva y riesgo de muerte. Aquí su riesgo de muerte es 2-3%, aquí su riesgo de muerte 20 y tantos, 30 y tantos %. Entonces yo le huyo a la transformación hemorrágica. Y cuando esto de acá se va para acá, clínicamente, ¿qué le pasa al paciente? Como decimos en clínica, se hunde, ¿verdad? O sea, decae su estado de conciencia. Ustedes están hablando con el paciente, regresen al ratito, se ha caído su estado de conciencia, ustedes dicen hemorragia de inmediato, ¿de acuerdo? Hemorragia de inmediato, ok. Eso nos lleva a algunas cosas importantes. Recuerden isquemia transitoria, colegas. Miren, 1 hora es la definición acordada desde el año pasado y aprobada este año. 1 hora, y se ha sumado otra cosa. Traducido al castellano, ahora quitemos un criterio neuroradiológico. ¿De acuerdo? Criterio neuroradiológico. No debe haber tejido infartado, no debe haber. Si se quita en 1 hora el déficit, pero le quedó el infartito, se considera infarto, con todos los riesgos que implica y con todas las medidas de precaución que implica, aunque el paciente esté bailando ballet. ¿Ok? Entonces, ahora esto ha cambiado. Acá tenemos un problema práctico. Ustedes van a tener que mirar estas preguntas y ver qué les han puesto. El problema sería si le ponen 1 hora y 24 horas en la misma pregunta, ¿verdad? Asumimos que si están poniendo 1 hora deben estar preguntando de acuerdo a lo recientemente aprobado. Pero si les ponen 24, 36, 72, es lo antiguo y habrá que marcar 24. Entonces recuerden, si les ponen 1 y 24, quiere decir que ya saben lo moderno. Y uno marca 1. Y si les ponen 24, 8, no sé cuántas horas, ustedes deciden por 24. Entonces, eso sí no hay cómo arreglarlo porque nunca sabemos en qué momento incorporan nuevas definiciones. ¿Ok? Entonces, estén alerta con respecto a esto. Y eso hace que el déficit neurológico isquémico reversible, en que se resuelve en 3 semanas, lo que ha cambiado es a partir de la hora, ¿no es cierto? Nada más, pero sí que se resuelva en 3 semanas. Y por supuesto, el déficit completo es el que dura ahora más de 1 hora. Recuerden ajustar eso según cómo les hagan la pregunta, colegas, porque no sabemos cómo les van a hacer la pregunta, en qué momento incorporan ya estas nuevas definiciones, ¿ok? La isquemia transitoria, entonces, dura menos de 1 hora y no hay daño estructural, ¿ok? En realidad, cuando hay un problema de embolia o hipotensión, lo que pasa es que el tejido solito reperfunde, ¿verdad? Y se salva, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos a continuación, queridos colegas, es el riesgo tremendo. Miren este riesgo para 90 días, ¿verdad? Por consiguiente, en algunos lugares donde tienen capacidad de camas y todo lo demás, llega el paciente con isquemia transitoria buena y sana emergencia y del cuellito lo agarran y lo meten a una cama y lo hospitalizan. O sea, no tenemos cama ni para hospitalizar lo que nos requiere hospitalización, imagínense, ¿ok? Pero recuerden ese detalle para que por lo menos moralmente sepamos orientar bien a estos pacientes y explicarles que es una bomba de tiempo lo que ha tenido y que tiene que corregir todos sus factores de riesgo. Las isquemias transitorias pueden afectar el cerebro y pueden afectar también la médula espinal, cerebro y médula espinal. Y la mayor parte de isquemias transitorias van a ir por vía carotidia, ¿de acuerdo? Felizmente, esto es menos. ¿Ustedes quisieran tener un problema de fosa posterior? Claro, lo de fosa posterior no viene con función superior, bestial. Pero ¿qué problema hay en la fosa posterior? Los centros vitales, ¿no es cierto? Nadie quiere un problema de fosa posterior. El tronquito es chiquitito. El espacio rodeado de hueso. Si hay edema, no hay espacio para hincharse.
¿ok? Y cualquier cosa que se hinche comprime los centros vitales. Entonces, el riesgo para la vida de la fosa posterior, cuando hay fosa posterior, uno se bate en retirada. Tengan mucho cuidado con la fosa posterior. Felizmente son menos los problemas de fosa posterior y mucho menos, por supuesto, las isquemias medulares, felizmente, ¿no? Por ejemplo, de cosas raras que hemos visto en isquemias medulares, poscirugía de abdomen. Con lo que uno manipula la cavidad abdominal, puede haber algo embólico que vaya hacia la médula y el paciente hace una paraplegia, ¿no? Pequeños infartos lacunares. ¿Qué son los infartos lacunares? Miren, aquí está entrando la cerebral media. La cerebral media avanza y dijimos que se divide en sus ramitas, ¿no es cierto? Tiene sus ramitas. Pero miren este componente, colegas. Estas son las arterias perforantes que van a la parte profunda, a los ganglios basales, al tálamo, a la cápsula interna, ¿ok? Entonces va a ir a estructuras que son muy nobles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lesiones que en realidad son bastante pequeñitas, y aquí estamos viendo algunas lesiones. Por ejemplo, miren este punteado acá, ¿no es cierto? Miren este punteado en el tronco, miren estos punteados por acá. Estas lesiones que son pequeñitas, 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 son pequeños vasitos. Esto que ven ustedes acá, que se tapa, que se tapa, que se tapa. Por consiguiente, este cuadro, un vasito se tapa, luego otro vasito se tapa, luego otro vasito se tapa, va avanzando por palieres, poco a poco, y la gente a veces dice, ah, sí, yo tuve problemas con mi mano cuando me subió la presión a no sé cuántos, y en una época, uy, doctor, me encontraba 300 de colesterol y me di cuenta que mi equilibrio andaba mal, y así. Entonces, ellos hacen problemas motores puros, generalmente chiquitos, dificultad sensitiva pura, y hay, por ejemplo, como la arteria que va hacia la zona de la mano, es para la parte motora y la parte sensitiva, van teniendo problemas en el manejo de su mano, y al costado de la mano está la cara, ¿verdad? Entonces pueden hacer pequeños cuadros de este tipo. Lo que están ustedes viendo aquí ya corresponde a Binswanger. ¿Qué tengo yo? Paciente hipertenso, diabético, dislipidémico, embolizador, etcétera, 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 y me hace algún problema de la mano. Y yo le pido una resonancia esperando ver algún puntito, alguna cosita así en la zona donde está la mano. ¿Y qué resulta? Que me encuentro con confluencia de lesiones. Hay muchos puntitos allí que se han ido juntando, han ido haciendo confluencia, y vamos a tener una leucoencefalopatía hipertensiva. Este es un diagnóstico neuroradiológico. Diagnóstico neuroradiológico, ¿de acuerdo? No lo puedo yo sospechar. Lo más que puedo yo sospechar es que este paciente, por ejemplo, pueda estarme haciendo, como hay tantas pequeñas lesiones, algo de demencia vascular. De repente yo veo demencia vascular y ahí sospecho, no vaya a ser que ya tenga muchas lesiones el paciente, y hago esta resonancia y me doy con esta sorpresa, la encefalopatía hipertensiva, ¿ok? Esto se debe ya a infartos que confluyen. Pequeños infartos que confluyen, ¿ok? Por ejemplo, Alzheimer. Yo le puedo dar tratamiento al Alzheimer, pero el Alzheimer siempre va a avanzar, ¿no es cierto? Esto de acá, si yo logro controlar los factores vasculares, ¿qué puedo lograr? Por lo menos pararlo. Retroceder no puedo, porque cada puntito blanco son neuronas muertas, ¿verdad? Ok, entonces recuerden la importancia de detectar todo esto, y la tomografía no nos sirve para estas pequeñas lesiones, ¿ok? La tomografía nos va a servir para lesiones más grandes. ¿Cuál es la idea de todo lo que estamos hablando? La idea es que lleguemos a hacer
trombolisis, y en eso debemos pensar en cualquier lugar de nuestro país, porque una persona con hemiplegia no trabaja, porque una persona con hemiplegia le da neumonía, le da infección urinaria, una persona con hemiplegia requiere la rehabilitación de varios meses, una persona con hemiplegia, etcétera, 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 etcétera. El sufrimiento para la familia es tremendo, la repercusión económica es tremenda. Entonces, buscamos dar tratamiento para reperfundir con el activador de plasminógeno tisular. Y ustedes ven RTPA, ¿verdad? Es recombinante ya. Fabricado por ingeniería genética, ya no hay problema de alergia, choque anafiláctico, no sé cuántas cosas horribles, ¿ok? Miren la ventana terapéutica. Después de 3 horas, el tejido se daña y algunos pacientes seleccionados de acuerdo a los protocolos pueden llegar a 4 horas y media inclusive, ¿ok? Pero ahí sí se requiere a alguien que maneje trombolisis, que haga la evaluación. Es por eso que ahora esto de acá lo puede decidir cualquier médico, y para esto de acá sí necesitamos un neurólogo que vea un poquito más el caso. Entonces, ¿cómo creen ustedes que hacemos para ubicar un neurólogo en todos los sitios donde ustedes trabajan en cualquier momento? Virtualmente imposible porque faltan especialistas, ¿verdad? Por consiguiente, tenemos, en medio del caos que estamos viviendo, y estamos comunicándonos a través de telesalud, inclusive tenemos un piloto con Loreto. ¿Ok? Tenemos un piloto con Loreto y vamos a hacer otro piloto con Sicuani, para que tengan ustedes una idea. Y estamos viendo cómo hacemos para ponerlo en el celu, para que el médico donde esté, de retén, pueda inmediatamente por el celular ver la tomografía y si tiene alguna duda decirle al colega que está en el otro lugar, a ver, que levante el brazo, a ver, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, miren la importancia de esto. El paciente debe tener un déficit estable, porque si se está recuperando, ¿no es cierto?, no requiere, ¿verdad? Hay que mantener la presión también estable. ¿Los pacientes ascensor son candidatos? ¿Cuál es el paciente ascensor? Ese que la familia le dice, la presión le sube y le baja, que es un horror, nunca sabemos dónde está. ¿Ok? Entonces yo digo paciente ascensor, porque sube, baja, baja, sube, nunca. Es una locura esos pacientes, ¿no? Hay gente muy maltratada. Este es el valor que tienen ustedes que recordar, que es diferente al otro valor, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que mi paciente esté en 180, 105, ¿verdad? No muy bajo, porque si el paciente me baja mucho, es tremendo, ¿ok? Importante, la hiperglicemia es mala, pero la hipoglicemia también. Entonces, estos son los valores de glucosa que podemos tener. Nada de sangrados y un montón, miren todos estos requisitos. ¿Por qué todos estos requisitos? Porque acá hay un problema de endotelio, ¿verdad? El edema cerebral se resuelve en 3 meses, aunque ustedes le den de alta al paciente a la semana. En 3 meses. La cirugía de apéndice termina de cerrar en 2 a 3 meses dentro del abdomen. ¿Ok? Y si me saqué el ancho en un accidente de moto, idem. Entonces, hay que tener mucho cuidado que el paciente no tenga historia previa de un montón de cosas. Hay que hacer una muy buena anamnesis para poder así resolver el déficit, evitar la hospitalización y las complicaciones. Y miren ustedes el riesgo de resangrado que existe. ¿Ok? Es un poquito, prácticamente casi el doble de no hacer nada. Pero el gran problema es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Correr un poco más de riesgo de resangrado o quedar plégicos? Obvio, ¿no es cierto? Si es un riesgo que vale la pena correr, realmente vale la pena correr, y en nuestra experiencia, en los 80 y tantos pacientes que tenemos, solo uno ha sangrado, y el sangrado ha sido, afortunadamente, gracias al cielo, pequeño. ¿Ok? Afortunadamente ha sido pequeño. Entonces, y lo mismo le pasa al Seguro Social, estamos teniendo buenas respuestas. ¿Ok? Aquí está la dosis, no les van a preguntar la dosis, pero para que tengan ustedes una idea. Hay otras cosas, por ejemplo, aplicar el RTPA intraarterial por cateterismo. ¿Se puede hacer en todas partes? No se podría. De repente el país debiera tener en los grandes centros hospitalarios nacionales salas de cateterismo para infarto cerebral e infarto de miocardio, que me amplía la ventana hasta 6 horas, porque entra justo al lugar y ahí nomás aplica el producto, ¿ok? Y
estamos detrás, ya tenemos un colega entrenado para hacer trombectomía mecánica, entrar por cateterismo y ir sacando el trombo que me amplía la ventana hasta 16 horas inclusive. Entonces, miren todo lo que se puede hacer ahora, ¿verdad? Ahora se puede hacer muchísimas cosas. Por eso es importante que todos estemos preparados para esto, ¿ok? Algunas veces tenemos ya cosas raras, ¿verdad? Hipercoagulación por síndrome antifosfolipídico, por problemas congénitos, por neoplasia, no es muy frecuente, ¿cierto? Pero miren ustedes, se los he puesto ahí en rojo. La famosa homocisteína en sangre, ¿y cómo la bajo? Con ácido fólico. Más papayo y barato no puede ser, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes, porque los pacientes con desorden cerebrovascular hasta un 30% tienen aumento de homocisteína que se pudo haber evitado. Por consiguiente, adulto mayor que ustedes reciban, ustedes tienen medio segundo después que ver que tenga marcadores de inflamación bajos, que tenga buen nivel de B12, buen nivel de vitamina D de dedo, porque tiene que ver con la demencia, y tiene que tener buen nivel de homocisteína, no debemos permitir que suba. La hormona tiroidea también. Con esas cositas, aparte de lo que siempre pedimos, para el adulto mayor, ustedes están ayudando a que haya menos problemas y menos secuelas, ¿ok? Recuerden ustedes este componente, ¿ok? Detalle importante. Síndrome antifosfolipídico, ¿qué tengo que ver? Gente joven, generalmente mujer, ¿no es cierto? Estas pacientes tienen sustos, porque siendo buenas chicas, les sale algo positivo por ahí, ¿verdad? Entonces, recuerden que los anticuerpos son antifosfolipídicos muy parecidos a la anticardiolipina, entonces nos da positivo. ¿Ok? Y se pega el susto a la señorita diciendo, pero yo no hice ninguna travesura, ¿verdad? Otro detalle, mujer joven con aborto espontáneo. Y recuerden una cosa reciente. Migraña. ¿Ok? Entonces, síndrome antifosfolipídico, gente joven con trombosis a repetición en diferentes lugares, mujeres con alguna vez un VDRL positivo, historia de abortos espontáneos y migraña. ¿Ok? Los problemas congénitos, ya saben ustedes, esto es una cosa poco frecuente, ¿verdad? Los problemas de mutaciones que nos den este tipo de cosas, miren las frecuencias que suceden, son mucho menos frecuentes. Y un detalle sí importante, por favor, los que van a ser oncólogos o internistas, nadie le dice al paciente oncológico que si todo el mundo debe vigilar su riesgo isquémico, el paciente oncológico tiene que revisarlo, desayuno, almuerzo, comida y cena. O sea, tiene alto riesgo. Imagínense pelearse contra un cáncer con todas las complicaciones que ello significa y encima tener un problema isquémico. Entonces, todos los pacientes oncológicos debiéramos advertirles de estos detalles, ¿ok? Debiéramos advertirles. Recuerden, gente mayor, vigilar. Un montón de parámetros que se corrigen fácil. Y gente oncológica, advertirles del riesgo isquémico importante, ¿ok? Algunos detalles que tienen que ver con intentar, porque ahora el mundo está cambiando, ¿verdad? Y ahora tratamos de actuar sobre los riesgos. En primer lugar, recuerden ustedes los 3 jinetes del apocalipsis, ¿verdad? La hipertensión, sobre todo el que se levanta ya con la presión arterial elevada. Recuerden las dislipidemias, y hay cálculos ya sobre qué pasa cuando corrijo dislipidemia. Hasta 25% de los ictus se reducen, colegas. Recuerden la importancia de estabilizar la glicemia. ¿Qué dicen ahora las normas sobre la glicemia? Menos de, agárrense todos, 100, ¿verdad? 100. Ya cuando estamos en 110, 115 nos empiezan a mirar chueco, ¿verdad? Y nos mandan a hacer ejercicio, comer diferente y demás. Y ya por 120 nos empiezan a dar medicación. No estamos esperando hacer diabetes, ¿verdad? Porque ya está demostrado que el riesgo isquémico de corazón y de cerebro, el riesgo de neuropatía, el riesgo de función renal, el riesgo de función retinal, va bajando en medida en que pasamos de 100. Y como ustedes van a vivir hasta los 90, tienen tiempo de hacerse daño.
¿ok? Ese poquito hace daño, ¿ok? Ese poquito hace daño. Miren las carótidas. ¿Duele evaluar la carótida? No, pues es un ecodoppler, ¿verdad? Ok, es carolino, es manejable el costo del ecodoppler, ¿verdad? Entonces, esto es pecado de todos los cielos, el tener un problema en la carótida y no corregirlo. Si la estenosis es igual o mayor a 70%, eso se desatora como sea. Usen DRAN o pónganle un stent, ustedes vean qué hacen. Pero algo hay que hacer porque igualmente, siguiendo a García Márquez, crónica de una muerte anunciada. ¿Ok? Entonces, la carótida se desobstruye a como dé lugar. Entre 50 y 70 está por verse. Si el chico es bueno y sigue sus indicaciones y se le destapa la carótida, bestial. Si estamos en problemas, podemos optar. Y menos de 50 no sirve para nada. ¿Ok? Ahora, la fibrilación auricular, lógicamente la común y corriente, no valvular. ¿Ok? Recuerden ustedes que podemos usar aspirina, podemos usar clopidogrel si es una persona joven y por supuesto otros factores de riesgo, ¿verdad? Uno no sigue al paciente así nada más, uno ve otros factores de riesgo. Por ejemplo, tiene frecuencia rápida, tiene los vasos muy malogrados porque a pesar de ser joven es hipertenso, diabético, dislipidémico, bueno, uno puede seguir. Pero más o menos si está bueno y sano, podría ser solamente aspirina o clopidogrel. Pero los anticoagulantes nuevos y la warfarina, si es mayor de 65 años, o hay otros factores de riesgo. Recuerden que la decisión acá tiene que ver con el manejo. Podríamos hacer una prueba genética para ver el metabolismo, ¿ok? Pero, por ejemplo, con el CIS nosotros estamos coordinando y los pacientes con warfarina que tienen 3 controles que no caminan, o sea, a pesar de que hacemos todo, en 3 controles no logramos estabilizarlo, inmediatamente pedimos autorización para utilizar los anticoagulantes más modernos. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que existe siempre posibilidades. No se olviden de la homocisteína querida, ¿verdad? El ácido fólico cuesta medio y está disponible en el petitorio, o sea, no hay escapatoria. Si alguno de ustedes fuma, ni me cuente, ¿no es cierto? Porque si deja de fumar, va a disminuir 50% el riesgo isquémico por cada año que está pasando. Entonces es muy importante esto. Por supuesto que ya fumó mucho, ya dañó sus vasos. Y lo único que hacemos es parar en ese nivel, ¿verdad? Pero es muy importante que todos seamos conscientes que eso de pagar para que nos maten es un poco ilógico, ¿ok? Algunos detalles modernos, mírenlos acá. Ahora ya sabemos que 20 a 30% de los pacientes que tienen problemas cerebrovascular tienen apnea del sueño. Apnea del sueño, ¿ok? Apnea del sueño. Y para mi desgracia, ¿qué hay en migraña? Un fenómeno, duele cuando se vasodilata, pero el migrañoso antes, ¿qué hace? Vasoconstricción. El cerebro del migrañoso se vasoconstriñe fácilmente. Por consiguiente, los migrañosos tenemos más riesgo cerebrovascular. Y los migrañosos debemos ser no hipertensos, no diabéticos, no dislipidémicos. Y si lo somos, tenemos que corregirlo en la velocidad del rayo, ¿ok? Y la modernidad, por supuesto, nuestros estilos de vida. Ya saben ustedes que esto de acá nos persigue, ¿verdad? Y miren ustedes que el 10% de nuestros niños ya están teniendo obesidad. Malo, ¿verdad? Recuerden los viernes sangrientos. No solamente significan problema vascular. ¿Cuántas neuronas pierden hoy día ustedes? 1 milloncito. ¿Y cuántas neuronas han perdido el viernes y han hecho travesuras? 3 a 4 millones. ¿Ok? Drogas, alcohol y todo lo demás, ¿ok? Y por supuesto eso que los médicos felizmente todos hacemos actividad física, ¿verdad? 30 minutos todos los días, 5 veces por semana, 30 minutos. Y cuesta, colegas. Yo hago que el vehículo del hospital me deje en una de las San Borjas según el tiempo que tenga y tiro pata desde ahí hasta mi casa para tratar de mantener actividad física. ¿Ok? Cuesta, no es fácil. Pero además ustedes tienen una ventaja. Desde ahora lo hacen y ya se acostumbran. Y ustedes lo que ahora hacen les va a significar que si lo dejan de hacer cuando estén viejitos, su riesgo va a seguir siendo más bajo. Sube un poco, pero no es igual. ¿Ok? Y además, ¿cómo se memoriza mejor? Pastillita, eso no sirve.
¿ok? Si ustedes quieren un placebo, la beatita de Humay, el agua bendita está mejor, está barato, ¿ok? Pero lo mejor de todo es hacer ejercicio. Les cuento que quien hace ejercicio memoriza mejor, ¿ok? Entonces, no tienen escapatoria, queridos colegas, ¿ok? Y por supuesto, a partir de ahí ya uno toma una serie de decisiones según sea el caso, ¿verdad? Según sea el caso. Hablemos de un detalle siempre olvidado. Les he puesto la trombosis venosa cerebral, donde tenemos que tener en cuenta todo el componente de venitas que hay en la superficie, las grandes venas que existen en el cerebro y los senos venosos, ¿ok? Todos los senos venosos, ¿ok? Las venas no son como las arterias. Con las justas tenemos algunas venas, más o menos, la vena de Trolar, la vena de la B y los grandes, punto. El resto, colegas, es un enredo. El resto va por cualquier lugar, ¿ok? Y los senos venosos reciben todo el flujo venoso para pasárselo a la vena cava, ¿ok? Entonces, eso es el drenaje. Felizmente es una patología cara y es el seno longitudinal superior el que va a tener la mayor parte de los problemas de tipo trombótico. Todo lo que favorezca la coagulación es un factor de riesgo, ¿ok? Y recuerden ustedes en nuestro vídeo 2 detalles importantes, 3, las neoplasias, el embarazo, particularmente el posparto, porque en la neoplasia y en el posparto, ¿en qué situación se encuentra el ser humano? Hipercoagulación. Recuerden, es normal que haya una hipercoagulación posparto. Y la neoplasia, desafortunadamente, con todo lo que se libera en la sangre, está en estado de hipercoagulación también, ¿ok? Y recuerden ustedes el componente infeccioso, porque en nuestro medio todavía vemos mucha gente con infecciones y pueden venir con este problema. Ahora bien, ¿por qué nunca las diagnosticamos? Se diagnostican post-mortem. ¿Ok? Rara vez la diagnosticamos en su momento, porque miren este cuadro clínico. Esto es lo más frecuente. Esto viene después. Esto es lo más frecuente. Porque alguien que tiene dolor de cabeza y manifestaciones de hipertensión endocraniana, primero digo, por eso hay mucha información de punciones lumbares en trombosis, ¿ok? Meningoencefalitis, pienso en todo, porque no hay ninguna focalización, no hay nada. El paciente, miren esto de acá. Cerebro hinchado, han colapsado las cavidades ventriculares, se han borrado un poquito los pliegues, ¿verdad? Entonces, la persona tiene un cuadro difuso. Ese es el gran problema, que el cuadro clínico no es específico. ¿De acuerdo? No es específico, y eso sí es un problema. Para nosotros los médicos es un problema cuando pasamos visita, pero ¿por qué se me está hundiendo este paciente? No tiene focalización, debe ser edema cerebral, debe ser meningoencefalitis, debe ser alguna cosa difusa, y nos olvidamos de este detalle. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que tener una evaluación de neuroimagen, y si se nos pasa, porque esto todavía lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, cualquiera, sobre todo la angiotomografía, la puedo hacer porque dura poquísimo y el paciente no está muy bien, que digamos. La resonancia, ahí sí, signo de interrogación, si voy a poder hacer la resonancia, ¿verdad? ¿Ustedes pondrían a un paciente con un gran edema cerebral dentro del resonador? No lo pueden atender, no pueden entrar con nada metálicos, no lo pueden ventilar, no lo pueden reanimar. Y encima le tienen que amarrar la cabeza, amarrar el cuerpo, encima cierran el portón ese y a ver, abran el portón, no pueden entrar si no están vestidos correctamente. Entonces el paciente se le descompensa en un resonador y sonamos. Paciente inestable no entra a resonancia. ¿Ok? Por eso la resonancia no es para las emergencias. En emergencia, médula y tronco son indicaciones de resonancia siempre y cuando el paciente esté estable. Y los de tronco rara vez están estables. Y si la médula es muy alta, tampoco está estable. ¿Ok? Entonces, miren todo el problema. Y si no, tenemos que hacerle una angiografía. Angiografía es invasivo, ¿de acuerdo? Pero si algo le pasa al paciente, ahí nomás lo atiendo, ¿verdad? Entonces un paciente, es más, desde ahí de inmediato lo paso a sala de operaciones si es necesario, ¿ok? Acá, queridos colegas, por primera vez encontramos, por ejemplo, el manitol no dura más de 3 días.
Está bien para ataque, ¿verdad? Pero aquí tengo espacio para un producto muy interesante, acetazolamida. El mismo que usamos para disminuir la cantidad de líquido en el ojo, para disminuir la cantidad de líquido en el cerebro. Entonces, lo puedo usar días y sigue funcionando para que se fabrique menos líquido cefalorraquídeo. El manitol me va a ayudar un ratito para la etapa aguda. La acetazolamida me ayuda. ¿Por qué? Porque si toda la sangre quiere salir a través del seno venoso y se estanca, todo el cerebro entra en edema, ¿verdad? Todo el cerebro entra en edema. Por eso el cuadro es así, totalmente inespecífico, ¿ok? Estos pacientes, si los detectamos, van a anticoagulación o intentamos también alguna de las técnicas de trombolisis. Les cuento un signo. Como en el examen nos preguntan estas cosas, se los he puesto, ¿ok? A este paciente le ponen contraste, aquí estamos viendo el contraste en diferentes lugares, y acá tenemos en la parte de atrás de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, donde convergen el seno recto, el seno longitudinal, etcétera, etcétera. Miren este lago que se arma acá. Y esta cosita negra que ven ustedes en el centro, esta cosita negra es el trombo. ¿Ok? Entonces, el trombo que estaba, aquí está el puntero, digamos que el trombo está por acá y la colita del trombo baja hasta acá, si es que baja. Entonces les digo, honestamente tengo 30 años de neuróloga, nunca he visto el signo del delta. Siempre lo he visto en algún libro, ¿ok? Pero cumplo con decirles porque sí preguntan estas cosas en el examen, ¿ok? Entonces es el signo del delta, el coagulito en medio de este lago de contraste que se arma en la convergencia de los senos venosos, ¿ok? Es el signo del delta.